Bien, y vamos a empezar a hablar un poquito de los que nos compete desarrollar en el día de hoy. Les estaba diciendo entonces que hasta la clase pasada estuvimos viendo cómo aplicar la definición de Cauchy al límite finito. Y estuvimos trabajando con un tipo de ejercicios en los que me pedían demostrar, justificar que un límite así había sido bien calculado, y para eso lo que hacíamos era chequear que cumplía con todos los requisitos de la definición de Cauchy. Pero alguien me preguntó cómo se había llegado a que el resultado de tal límite era tal. Y yo de momento les dije que no se preocuparan por ver cómo yo había conseguido el resultado, que más adelante lo íbamos a explicar. Y eso es justamente lo que hoy vamos a empezar a hablar. Vamos a empezar a dar los primeros pasos hacia el cálculo de un límite, para que ustedes puedan empezar a mechar un poco de teoría y ir trabajando de paso con el práctico. Bien. Entonces, vamos a ir directamente a explicar cómo se calcula un límite. Y yo aquí arranqué diciéndoles que el primer paso cuando uno quiere empezar a calcular un límite es reemplazar x, o el nombre de la variable independiente que estés utilizando, por el valor de la tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Vayamos a este límite que está propuesto en este caso. Acá tienen límite de esta función cuando x tiende a 1. Recuerden que con esta terminología, x tiende a 1, estoy diciendo que me voy a arrimar al 1 tanto como pueda, pero no voy a llegar a tomar nunca exactamente el valor 1. Justamente, si ustedes recuerdan la definición de Cauchy, este era el A, el 1 estaría en el lugar de la A, la definición decía que la X pertenecía al entorno reducido de centro A y radio delta. Y el hecho de que sea un entorno reducido significaba que ustedes iban a estar trabajando con valores de X tan próximos a el valor, digamos en este caso del A, que era 1 como quisieran, pero nunca llegaban a tomar exactamente el valor 1. Bien, ¿cómo hago entonces para empezar el cálculo? Yo voy a cambiar x por algo que en realidad es casi 1. Y entonces acá me va a quedar casi 1 al cuadrado es casi 1, menos 4 es casi menos 3. Abajo tenés 2 por casi 1 es casi 2, más logaritmo de casi 1 que es 0, 2 más 0, casi 2. Entonces, aunque yo pongo igual a menos 3 medios, en realidad es casi menos 3 medios el resultado que estás obteniendo. ¿Está? Vuelvo a repetir, es casi menos 3 medios. Y este sería entonces un ejemplo de lo primero que yo había puesto acá. Yo les dije que cuando ustedes van a calcular un número y empiezan por reemplazar x por el valor de la tendencia, ustedes pueden obtener por resultado un número, como muestra este ejemplo. Podría ser que el resultado sea infinito, ahora vamos a mostrar un caso, o podría ser que el resultado te conduzca a lo que voy a llamar una indeterminación, que voy entonces ahora a explicar después también qué es eso. Bien, analicemos esta situación. Límite de esta función cuando x tiende a 2. Repito, x toma valores tan próximos a 2 como yo quiera, pero nunca toma exactamente el valor 2. Entonces, cuando yo cambio en la expresión la x por algo que es casi 2, acá te va a quedar casi e cuadrado menos e, me va a dar casi e, por 5, casi 5 por e, que es un número. Sería 5 por 2,718 y sigue con más cifras. Mientras que abajo me queda casi 2 menos 2, casi 0. Un número sobre algo que es casi 0 nos da por resultado infinito. Y eso lo tengo expresado acá,
en esta regla que está en verde. ¿Tá? Acá tengo un número cualquiera, K, sobre algo que es casi cero. Fíjense que no es cero, porque si fuera cero, dividir por cero no existe. Es casi cero. Cuando yo divido un número K por algo que es muy, 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 muy pequeño, casi cero, el resultado queda enormemente grande. Por eso se dice que tiende a infinito. Y vamos ahora a un ejemplo de la tercera situación. Supongamos que ustedes están calculando este límite. Tienen x tendiendo a 4. Van a cambiar la x por algo que es casi 4. No llega a tomar nunca el valor 4. Entonces arriba te queda casi 0 y abajo es 4 por 4, 16, por 2, 32, menos 24, 8, casi 8, menos 8, casi 0. Y casi cero sobre casi cero va a ser algo que voy a conocer con el nombre de indeterminado, o va a ser lo que voy a llamar una indeterminación. Pero entonces me voy a preguntar, ¿los únicos tipos de indeterminaciones que existen son 0 sobre 0? No. Hay distintos tipos de indeterminaciones. Acá hay algunas de las indeterminaciones con las que me puedo enfrentar. ¿Está? Pero ¿qué viene a ser una indeterminación? Porque esta es cuáles son las indeterminaciones. Pero ahora yo me voy a preguntar, ¿qué es una indeterminación? Bueno, nosotros podemos decir que una indeterminación es en primer lugar como una pared o muro con el que me enfrento en la búsqueda del límite y que oculta en una primera instancia el resultado de ese límite detrás. Repito, la indeterminación viene a ser como una pared que aparece ocultando el verdadero resultado de ese límite. ¿Y qué puedo hacer para descubrir ese resultado que oculta? Bueno, obviamente te vas a tener que deshacer de esa pared o muro. Nosotros decimos que tenemos que levantar esa indeterminación, nos tenemos que deshacer de ella para descubrir el resultado real que oculta. Ahora, como ustedes saben, hay distintos tipos de paredes, de muros, y para cada tipo de pared, digamos, un método adecuado para romperla. Todas las paredes pueden ser rotas mediante un procedimiento brusco, grosero, pero corren el riesgo cuando utilizan esos métodos demasiado bruscos o groseros de deteriorar el resultado que estaba oculto atrás. Corren el riesgo de dañar ese resultado y llegar a un resultado falso. Entonces, para cada tipo de pared o muro, ergo para cada tipo de indeterminación, vas a tener que utilizar el método más adecuado, que siempre será lo más fino o meticuloso posible. Digamos que voy a recurrir a esos métodos demasiado groseros, fuertes, solo si no corre alguno de los otros más minuciosos, para romper las paredes y descubrir entonces los resultados. Bien, ahora que entendimos lo que es una indeterminación o cómo tengo que más o menos verla, vamos a empezar a analizar un primer tipo de indeterminación, que es la indeterminación del tipo 0 sobre 0, generada por cociente de polinomios. Acá me voy a preguntar, ¿el 0 sobre 0, la indeterminación 0 sobre 0, siempre es generada por un cociente de polinomios? No. Cuando no sea generada por un cociente de polinomios, entonces la regla que voy a pasar a explicar ahora no la puedo usar. ¿Está? Nosotros vamos a ver en principio pura y exclusivamente una regla para levantar, deshacerme de las indeterminaciones que son del tipo 0 sobre 0, pero generadas por un cociente de polinomios. ¿Cuál es el método que voy a utilizar en este caso para deshacerme de esa indeterminación? Voy a utilizar el llamado método de Descartes. ¿Y en qué consiste el método de Descartes?
Bueno, Descartes dice que tú vas a tener que factoriar lo más que puedas, tanto el numerador como el denominador de la expresión. Y que al hacerlo se van a evidenciar algunas simplificaciones en la expresión que van a terminar por levantar esa indeterminación y te van a permitir acceder al verdadero resultado que buscabas. Bien, vayamos a un caso particular. Entonces, supongamos que me piden calcular el límite cuando x tiende a 1 de esta función. Como cualquier límite, como dijimos, vas a arrancar por cambiar x por el valor de la tendencia. O sea que voy a reemplazar x por algo que es casi 1. Entonces me va a quedar 1 al cubo, 1. Casi 1 por 6, casi 6. Más casi 6, casi 12. Menos casi 12, casi 0 arriba. Y abajo, cambio la x por algo que es casi 1, te va a quedar casi 3 menos 3, casi 0. 0 sobre 0, indeterminado. Cuando voy a ver cómo se generó esta indeterminación, me encuentro con que fue generada por un cociente de polinomios. Entonces, cabría aplicar el método de Descartes para tratar de levantar esa indeterminación. Entonces, ¿qué es lo que me dice Descartes que tengo que hacer? Tengo que tomar el numerador de la expresión, y tratar de factoriarlo, factorizarlo. Nosotros vimos el año pasado, cuando estudiamos en detalle el tema de polinomios, que para descomponer un polinomio en factores primos es necesario hallarle todas sus raíces. Por eso yo tomé el numerador y lo igualé a 0, porque cuando quiero hallar las raíces de una expresión, la igualo a 0. ¿Y cuántas raíces espero que tenga este polinomio? Entonces voy a recordar, ahí va, voy a recordar que había una propiedad que establecía que un polinomio tenía tantas raíces como grado tenía. Como este polinomio es de grado 3, porque el grado me lo daba el mayor exponente al que aparece elevado la variable independiente, el mayor exponente para la x es un 3, entonces yo sé que este polinomio tiene 3 raíces. ¿De qué naturaleza? Por ahora no sé, podrían ser las 3 reales o una real y 2 imaginarias, porque recuerden que si hay imaginarias siempre vienen de a pares. Nunca un número impar de raíces imaginarias. Bien, entonces voy en busca de 3 raíces. ¿Qué puedo hacer para determinar esas 3 raíces? Bueno, primero voy a chequear a ver si hay raíces evidentes. Entonces voy a recordar lo que establecía el teorema de las raíces evidentes, que son estas 3 que aparecen enunciadas acá. La primera establecía que si un polinomio carecía de término independiente, iba a admitir la raíz 0. Ya les doy la palabra a los que están preguntando. Después tenían que si la suma de todos los coeficientes de un polinomio daba 0, el polinomio admitía la raíz 1. Y, por último, si la suma de los coeficientes de los términos de grado par coincide con la suma de los coeficientes de los términos de grado impar, tu polinomio admitía la raíz menos 1. Entonces, voy a tratar de ver Profe, si... Sí. no estábamos preguntando, estábamos diciendo que las 3 raíces eran evidentes. Eso estábamos Ahí va. comentando. Está perfecto, pero no son las 3 evidentes. Acá tienen una evidente que es 0, porque el polinomio carece de término independiente, ¿verdad? Después, la suma de los coeficientes le da 0, por lo tanto también baja por la raíz 1. O sea, tengo la raíz 0, tengo la raíz 1, me faltaría una raíz más, pero no admite ninguna otra raíz evidente porque la suma de los coeficientes de los términos de grado impar da menos 6 y la de los grados par más 6. No da lo mismo, por menos Ah, 1 no claro. baja. Entonces, vamos a hacer así. Esto no tiene término independiente, obviamente baja por 0. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Si admite raíz 0, puedo pensar en partir de aplicar un Ruffini al polinomio de partida,
Acuérdense que acá van los coeficientes del polinomio completo. En este caso te faltaba el término independiente en ese numerador. Por eso vas a colocar en su lugar un 0. Lo vas a bajar por esa supuesta raíz. Si esto realmente es raíz, porque lo razoné bien, en el último casillero me tenía que dar un 0. Entonces yo hago, bajaba el primero, multiplicaba cruzado, corría un lugar. Sumaba en vertical y repetía el proceso. Multiplico cruzado, corro un lugar, sumo. Multiplico cruzado, corro un lugar, sumo, y efectivamente me daba en el último casillero un 0. O sea que corroboraba que bajaba por la raíz prevista, que era el 0. Pero lo importante no es solamente que al aplicar el Ruffini chequeo que efectivamente tenía raíz 0, sino que sabemos que al bajar un polinomio por algo que es raíz, se obtiene un cociente, un grado menor que el polinomio de partida, por eso sé que ese cociente va a quedar de grado 2, que va a arrastrar o contener las otras dos raíces que aún te faltaban determinarle al polinomio original. Por eso, en resumidas cuentas, era importante bajar por Ruffini, para obtener este cociente, un grado menor, o sea, de grado 2, que arrastra las dos últimas raíces que te faltan, donde ya sé de antemano, porque había encontrado otra raíz evidente, que una de ellas me tiene que dar -1. Entonces, ecuación de segundo grado, identifiqué coeficientes, apliqué Bhaskara y obtuve estas dos raíces. Obviamente una era la raíz evidente 1. Y entonces tengo las tres raíces de ese, digamos, numerador. Una vez que hallo las raíces del numerador, ahora voy a aplicar el teorema de descomposición factorial. ¿Y qué decía? Que entonces, en lugar de escribir el polinomio de esta manera desarrollada, escribías coeficiente principal, era el numerito que multiplicaba el término de mayor grado, por un paréntesis que amparaba la primera raíz. Esos paréntesis eran de la forma x menos lo que te había dado la raíz. Si la primera raíz me dio 0, este primer paréntesis sería de la forma x menos 0, en definitiva, x. Luego este que sería de la forma x menos 2, y por eso te queda x más 2, y el último que sería de la forma x menos 1. ¿Tá? Y aquí tendrías la descomposición factorial de tu numerador. Algo que quiero recordar. Recuerden que ustedes arrancan por el coeficiente principal cuando hacen la descomposición factorial, solo porque todas las raíces de ese polinomio me dieron reales. Cuando no todas las raíces eran reales, ustedes no arrancaban por el coeficiente principal. El coeficiente principal no iba. Por eso estoy haciendo hincapié en ello. ¿Está? Bien, terminaste de factoriar tu numerador, vamos al denominador, que era este. Otra vez, si quieren lo igualan a 0, van a resolver una ecuación de segundo grado, pueden hacerlo por Bhaskara, pero yo, para refrescar la memoria en otras alternativas, se me ocurrió observar que puedo empezar por sacar un 3 de factor común. Y al sacar un 3 de cada uno de estos términos, dentro del paréntesis me queda, si saco el 3 de acá, x2. Si saco el 3 de acá, un 1. Y luego, este paréntesis que queda acá, que en realidad lo pueden ver como una resta de cuadrados, porque este 1 bien podrían cambiarlo por un 1 a la 2, sigue siendo 1. Al cambiar este 1 por un 1 a la 2 y pasar a tener resta de 2 cuadrados, identifican este paréntesis como un producto notable o cuadrado perfecto. Y para factoriarlo, recordaban esta regla que está en azul, y entonces ustedes tendrían una A que vale X, una B que vale 1, y por eso sería X más 1 por X menos 1 para completar la factorización.
Repito que si lo hacen por Bhaskara van a llegar exactamente, y luego el teorema de la descomposición factorial, exactamente al mismo resultado. Bien. ¿Qué pasa ahora que tengo numerador y denominador factoriados al máximo? Descartes dice que vuelva al límite de partida, pero ahora escriba mi numerador y mi denominador factorizados. Al hacerlo, van a empezar a visualizarse algunas simplificaciones. Por ejemplo, un x menos 1 que multiplica arriba con un x menos 1 que multiplica abajo. ¿Tá? Recuerden que ustedes solo pueden simplificar factores. Algo que aparezca multiplicando a todo tu numerador con algo que aparezca multiplicando a todo mi denominador. Cuando simplifico entonces estos x menos 1, me queda esto que está acá. Pero todavía admite seguirse simplificando más, porque este 6 que multiplica arriba se puede simplificar con el 3 que multiplica abajo. Y en resumidas cuentas me queda esta expresión. Ahora, que aparentemente ya no podés simplificar más, vas a cambiar x por casi 1. Entonces te va a quedar 2 por 1, casi 2, por casi 3, casi 6 arriba, casi 2 abajo. Y 6 dividido 2 nos da entonces casi 3. ¿Está? Vamos a interpretar esta información, porque generalmente se acuerdan que yo les dije que ustedes, el objetivo de la mitad de este año, buena parte del curso, es conseguir hacer el estudio completo de una función, para lo cual ustedes le van a calcular esa función como 14 cosas, son como unas 8 hojas de cuentas. Y entre esas cosas que calculan límites. Pero como a mí me interesa hacer el bosquejo al final de esa función, me va a interesar interpretar la información que me aporta cada límite que calculo. ¿Y qué me está diciendo este límite que en definitiva acabo de calcular? Que cuando la x se arrima al 1, no me aclaran si es por derecha o por izquierda, asumo que por cualquiera de los dos lados, entonces el correspondiente valor funcional tiende a tomar el valor 3. Si lo asocio al problema de la situación de la vida real que habíamos discutido en la clase pasada, el del sistema de calderas, presión, temperatura, ustedes tendrían, en lugar de B, el 3, sería la presión, es lo que se va a colocar en el eje de ordenadas. Y este 1 estaría en el lugar de la A, que era la temperatura. O sea, en el eje de abscisas va el 1. Fíjense, en el eje de abscisas ubican el 1 y en el eje de ordenadas el resultado del límite. Siempre el resultado del límite se va a leer en el eje Y. Entonces, esto me dice que si yo me arrimo al 1, tanto por derecha como por izquierda, los correspondientes valores funcionales tienden a tomar el valor 3. Pero como no sé si me arrimaba por el lado derecho o por el izquierdo, y a su vez si vengo por arriba o por abajo, tengo que marcar las 4 flechas como ven ahí. Y este aporte al futuro gráfico me va a permitir después tener ciertos indicios de por dónde espero que pase o a dónde espero que se arrime la función final que quiero conseguir. ¿Entendieron? ¿Sí? Sí. 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 ¿Quién quiere preguntar? ¿Pamela? ¿Alguien No, quiere... yo no dije nada. Ah, bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? No. ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Bien, entonces,